Estamos otra vez en el antiguo convento de San Agustín para presentarle a usted la segunda parte de nuestra invitación a la poesía, que esta noche estará dedicada a poetas modernos de nuestra lengua, especialmente cercanos a Octavio Paz. Como en el programa anterior, nuestro invitado es el poeta Álvaro Mutis. La lectura de poemas estará a cargo del poeta Eduardo Lizalde y de la actriz Margarita Isabel. Mauricio Lavista ha hecho las selecciones musicales. Álvaro Mutis, usted quería hacer una pregunta que quedó pendiente en el programa anterior. Adelante. ¿Cuándo fueron tus lecturas? ¿Cómo fue tu encuentro con la generación del 98? Bueno, yo los conocí bastante tarde. En realidad, pasé, digamos, yo leí antes Juan Ramón Jiménez, lo leí después de a los poetas. Conocí a Juan Ramón Jiménez por la antología de Gerardo Diego. Puede parecer extraño, ¿Sí? pero fue así, ¿no? Lo había leído en la escuela y me había aburrido, porque era el poeta exquisito, exquisito entre comillas, y lamentable, ¿no? Y Machado lo había leído, sí, pero no me había, no lo comprendía bien, ¿no? Realmente me interesaron más los poetas modernos. Directamente García Lorca, Alberti. Y luego de pronto, por un fenómeno de regreso, volví a los orígenes, leí a Juan Ramón Jiménez, y claro, en Jiménez encontré siempre, tuve una actitud ambigua frente a Jiménez. Yo sé que tú no lo quieres, yo lo admiro y me exaspera al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que a mí me sucede, yo no lo soporto. El otro día hablábamos tú y yo y me dijiste, me pusiste la banderilla del mal gusto de Juan Ramón y me quedé pensando y volví a leer cosas de Juan Ramón. Realmente sí, es cursi. Hay un intento en él de belleza mezclada con inteligencia, que es la peor cuando se intenta en esa forma, que es francamente insoportable. Pero yo lo que encuentro es algo más, encontré ahora algo más grave, puede ser un error, un caso mío, porque uno cambia, y yo lo que no encontré ahí fue poesía. Ah, no, sí hay poesía. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que sí, es un poeta, es un poeta que necesita una buena antología moderna, ¿Otra vez? Que lo ponga en circulación. Escribió mucho y además escribió solamente poesía lírica. ¿Qué tal son los sonetos espirituales? Yo los recuerdo. A mí me gustan menos, me gusta después. Me gustan esos me gusta sobre todo la última época de Juan Ramón. Por ejemplo, todos esos poemas, Sitio Perpetuo, por desgracia no lo tenemos aquí, ¿o lo tenemos? No. Bueno, la parte final y luego el gran poema Espacio, es un poema muy importante, publicado en 1940 y tantos. Yo lo leí, recuerdo que me impresionó mucho. Es un poema excepcional, es uno de los grandes poemas modernos, yo creo. Eres injusto, yo creo, francamente. Volvía yo con las nubes que entraban bajo rosales, grande ternura redonda entre los troncos constantes. La soledad era eterna y el silencio inacabable. Me detuve como un árbol y oí hablar a los árboles. El pájaro solo huía de tan secreto paraje, solo yo podía estar entre las rosas finales. Yo no quería volver en mí por miedo de darles disgusto de árbol distinto a los árboles iguales. Los árboles se olvidaron de mi forma de hombre errante y con mi forma olvidada oía hablar a los árboles. Me retardé hasta la estrella. En vuelo de luz suave fui saliéndome a la orilla con la luna ya en el aire. Cuando yo ya me salía, vi a los árboles mirarme. Se daban cuenta de todo y me apenaba dejarles. Y yo los oía hablar entre el nublado de nácares, con blando rumor de mí, y cómo desengañarles. Cómo decirles que no, que yo era solo el pasante, que no me hablaran a mí. No quería traicionarles, y ya muy tarde, ayer tarde, oí hablarme a los árboles. Fue un gran prosista, Juan Ramón. Escribió caricaturas
extraordinarias. Excelentes. La prosa es admirable. ¿Por qué escribió tan poca prosa? Esos retratos Yo creo que ha habido una gran equivocación. El gran ejemplo, el poeta moderno, a mi juicio, tiene que escribir prosa y poesía. Desde luego. Y algunos poetas solamente han escrito poesía. Y, por ejemplo, en lengua española, Juan Ramón Jiménez es el caso más importante. Casi toda la obra de Jiménez es poesía bastante monótona, porque insiste en los mismos temas, los quiere purificar y se vuelve a veces excesivamente artificioso. Estéril. Y luego el otro poeta que padece el defecto contrario, pero que en el fondo es la misma cosa, Neruda. Neruda aún es más grave porque escribió poquísima prosa y poca reflexión. Entonces, es un poeta en el cual no hay prosa, en un poeta moderno en el cual no hay prosa, es grave. ¿Sabes quién tiene una prosa extraordinaria? Creo que vas a coincidir conmigo, espero, porque hemos coincidido en pocas cosas y ya me estoy preocupando, porque si tu condición de maestro sigue existiendo para mí. Federico García Lorca, la conferencia sobre la teoría y juego del duende. No, bueno, yo creo que el gran ejemplo es Machado, ¿no crees? Ah, bueno, desde luego, don Antonio, desde luego. Yo creo que el ejemplo de poeta moderno lo dio Baudelaire, en el cual la prosa y la poesía son vasos comunicantes. Es que fue hasta buen crítico. Claro. Eso. Y Mallarmé también. Y Machado, encuentras eso en Machado. Lo encuentras en Unamuno, aunque Unamuno es un poeta bastante fastidioso, porque está lleno de piedras y de muros. Y de muros y de tapias. Sí. Yo lo que no soporto. Y de tos. Sí. Se le oye toser todo el tiempo. Eso me parece excelente, excelente, y va además con ese humor irascible. Unamuno es el único escritor que yo conozco. La humedad del País Vasco. Sí, pero regaña al lector. Sí. Hay momentos en que uno piensa que uno ha invertido un dinero en comprar ese libro, ese señor no tiene por qué regañarlo a uno en esa forma. Tú lector tonto, tú lector imbécil que no me has seguido. No creo que hay derecho a atropellar al pobre lector así, y es una actitud un poquito pedante y en fin. Sí, bueno, escribía en momentos distintos. Sí, no, él tenía sus luchas. En fin. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Y después el otro gran ejemplo de prosista y poeta es Eliot, y también en alemán Rilke, o bien Montale, ¿no? o el italiano Montale. Bueno, este equilibrio entre la prosa y la poesía para mí define al poeta moderno. Y yo creo que no solamente al poeta moderno, si pensamos en la gran tradición literaria, en la gran tradición poética, después de todo el gran poeta de Occidente, hablamos de Darío, pero Darío es el fundador de un instante en la enorme historia de nuestra poesía. El fundador es Dante, y en Dante la prosa es el elemento que sostiene al poema. Bueno, esto es fundamental, y esto es lo que yo no encuentro a veces, desde luego no lo encuentro en Juan Ramón. Encuentro aforismos preciosos a veces, y encuentro caricaturas líricas. Pero no hay un pensar, ¿no? No, y tampoco lo encuentro en Neruda. Lo encuentro en Machado. Y después hay otro, un poeta que quizá se nos aleja por razones distintas, es Huidobro. Yo quisiera volver a leer un día el Miocid de Huidobro, saber si no ha envejecido. A mí me entusiasmó mucho, pero yo sospecho que está bastante envejecido. Bueno, el caso de Huidobro es un poco el caso de Darío, ¿no? Es un poeta que demasiado, ¿cómo diríamos? Demasiado tributario de su época, de su momento, de las modas. Es un gran revolucionario del idioma, como Rubén Darío,
cambie el idioma español, Sí. toda la poesía moderna sería imposible, sería impensable sin Huidobro. Es uno de los grandes creadores de nuestra lengua. Cierto. Al mismo tiempo, un defecto que no tuvo Darío, es el español de Huidobro es más pobre, Es muy es un profesor, español sí. intelectual, Sí. es un español de un hombre muy inteligente que ha leído la buena poesía modernista y sobre todo la poesía francesa, pero que no ha entrado en las raíces profundas del idioma español. Pero junto a eso, es un poeta extraordinario. Por ejemplo, Altazor es un poema, ¿cómo diría? Un poco fragmentario. Es un gran poema al que no le faltan cosas, le sobran. Eso Sí, es lo sí, grave. está bien. Hay poetas a los cuales les falta algo. Por ejemplo, yo creo que a Juan Ramón Jiménez, no en espacio, es un poema muy complejo, pero en el resto le faltó algo. Le faltó el contacto con la realidad, diríamos, rugosa, como diría Sí. Rimbaud. En el caso de Huidobro, le sobran cosas. Le faltó un Ezra Pound que le cortase, como le cortó a Eliot en el poema En aquel Wasteland. de Wasteland. Pero es un poema metafísico. Y en lengua española, en la poesía moderna, solamente hay dos poemas metafísicos largos, importantes, que son Altazor, que es el viejo tema del poeta que quiere subir al cielo, es el tema de Sor Juana en Primero Sueño, subir al cielo y conocer, ver, fundirse con lo absoluto, es el tema de Mallarmé, es el gran tema, es el tema también de Valéry, y luego el otro poeta, más en la vertiente de Valéry que en la vertiente romántica de Huidobro, el poema del mexicano José Gorostiza, Muerte sin fin. Iba a mencionarlo. Son los Desde dos poemas luego. metafísicos del Eso es siglo cierto, XX sí. en nuestra lengua. Eso Y esto es- también la crítica no lo ha visto como debería verlo. Nos hace falta realmente una buena historia de la poesía hispanoamericana. ¿Por qué? Definitivamente. Porque la poesía hispanoamericana es uno de los grandes momentos de la lengua española y uno de los grandes momentos de la conciencia universal. Silencio. La tierra va a dar a luz un árbol. La muerte se ha dormido en el cuello de un cisne y cada pluma tiene un distinto temblor. Ahora que Dios se sienta sobre la tempestad, que pedazos de cielo caen y se enredan en la selva y que el tifón despeina las barbas del pirata, ahora sacad la muerte al viento para que el viento abra sus ojos. Silencio. La tierra va a dar a luz un árbol. Tengo cartas secretas en la caja del cráneo. Tengo un carbón doliente en el fondo del pecho y conduzco mi pecho a la boca y la boca a la puerta del sueño. El mundo se me entra por los ojos, se me entra por las manos, se me entra por los pies, me entra por la boca y se me sale. En insectos celestes o nubes de palabras por los poros. Silencio, la tierra va a dar a luz un árbol. Habitante de tu destino, ¿por qué quieres salir de tu destino? ¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella y viajar solitario en los espacios y caer a través de tu cuerpo, de tu cenit, a tu nadir? Habitante de tu destino, pegado a tu camino como roca, viene la hora del sortilegio resignado. Abre la mano de tu espíritu, el magnético dedo en donde el anillo de la serenidad adolescente se posará cantando como el canario pródigo, largos años ausente. Silencio, se oye el pulso del mundo como nunca pálido. La tierra acaba de alumbrar un árbol. Yo creo que los hispanoamericanos y los españoles podemos estar muy tristes por todos los horrores que han pasado en nuestros países, pero debemos estar muy orgullosos porque ha habido grandes poetas. Eso es cierto. ¿Mm? Lo que no ha habido es buenos críticos. No ha habido buenos críticos. Por ha habido ejemplo, en pocos. Colombia hay un poeta que está esperando una nueva lectura, yo lo encuentro muy importante, que es José Asunción Silva, Claro. que es un Sí. poeta que inicia un camino del modernismo Bueno, que hubiera sido... Seamos justos con Juan Ramón Jiménez. Para él es uno de Cierto. los grandes poetas. Cierto. Tú ves que él tenía una visión. Cierto. Es un poeta muy curioso. Vas a acabar convenciéndome. Creo que sí. Y luego hay otra cosa. Mira, los críticos, nuestros críticos, Alfonso Reyes, qué pena. Es uno de los hombres más inteligentes que ha dado
este continente, un gran escritor. ¿Por qué de Montres se le ocurrió escribir sobre temas, sobre los griegos o sobre Alejandría? No era un helenista. No, a mí no me no. molesta su traducción de la Ilíada. Sí, pero hay mucho de diletante. Es preciosa, es magnífica. Sí. Pero caramba, ¿por qué no se ocupó de nosotros? ¿Por qué no se ocupó de la literatura de América? Cierto, cierto. Es un reclamo muy válido. Héctor tenía algo que decir. Cierto. Bueno, yo quería volver un poco a Machado. Esta distinción entre el Machado poeta, el Machado prosista, está más cerca de usted, el Machado prosista, ¿no? Y recuerdo que el Laberinto de la Soledad tiene el epígrafe de Machado, ¿no? Sí, bueno, claro, en primer lugar porque encontré que las preocupaciones de Machado como poeta eran semejantes a las mías y que en cierto modo correspondían a una cierta actitud, relaciones entre el pensamiento y el pensar poético y el decir poético. Al mismo tiempo, la poesía de Machado está también muy en su tiempo. Es un poeta admirable, me gusta muchísimo, pero yo no podría escribir como Machado. Y siempre uno tiene a veces, frente a los poetas del pasado, una actitud demasiado pragmática, ¿no? Demasiado utilitaria. Bueno, Machado es inutilizable para un poeta moderno. Yo tengo que confesar que hay 10, 12 poemas de don Antonio Machado que sigo leyendo con absoluto encanto, con además una comunicación, una alimentación, digamos, directa muy, muy grande. Bueno, ¿no? Álvaro, yo también. Coincidimos en mucho, no en balde. Yo fui uno de los primeros que escribí sobre tu poesía, que me gusta tanto. Claro, pero, digamos, cuando yo leo un poema tuyo, digo, bueno, quizá yo podría haberlo escrito, o quizá yo podría haber tomado algo de este poeta. Con Machado no. Y con Machado sí. no, Machado está no. En su momento, es como ir a un museo, es prodigioso, es admirable, sí. pero no es utilizable para nosotros. No, nada. Solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura. Y en la tersa arena, cerca de la mar, tu carne rosa y morena súbitamente, Guiomar. En el gris del muro, cárcel y aposento, y en un paisaje futuro con solo tu voz y el viento. En el nácar frío de tu arcillo en mi boca, Guiomar, y en el calofrío de una amanecida loca. Asomada al malecón que bate la mar de un sueño, y bajo el arco del ceño de mi vigilia a traición, siempre tú, Guiomar, Guiomar, mírame en ti castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. Todo amor es fantasía, él inventa el año, el día, la hora y su melodía, inventa el amante y más la amada. No prueba nada contra el amor que el amada no haya existido jamás. Escribiré en tu abanico, te quiero para olvidarte, para quererte te olvido. Te abanicarás con un madrigal que diga, en amor el olvido pone la sal. Y te enviaré mi canción, se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. En cambio, Jiménez, ya no, pero para la generación anterior a la mía, e incluso para mí, fue utilizado. Eso es Jiménez muy importante. fecundó. Eso Jiménez, es muy importante. mira, ha habido poetas que han fecundado y poetas que son perfectos, pero que no han fecundado. Machado me fecundó el pensamiento, eso sí, la prosa espléndida. En cambio, poetas como Jiménez o como Neruda son poetas fértiles. Cierto, ¿Eh? cierto. Que cambiaron. Cierto. Y probablemente Darío, Cierto. para los sucesores de Darío fue lo mismo, ¿no? Y claro, también en ese aspecto tenemos otra gran discusión tú y yo. Huidobro para mí fue importante por eso. Fue mi corrección. Frente al desbordamiento de Neruda, de pronto encontré la inteligencia poética de Huidobro. Y me di cuenta que que era muy importante, ¿no? Sí, lo que me pasa a mí es que ya enfrentado a Huidobro, me quedo con Reverdí.
Son muy distintos, ¿eh? Yo creo que con las diferencias que hay, la experiencia de Reverdí va más lejos en ese camino que la de Bueno, Huidobro. fíjate Claro que que eso ya es muy personal, querido, ¿no? querido Álvaro, vamos a discutir otra vez, porque no estoy muy de acuerdo. Mira, sí, si tú hablas de Reverdí y de Huidobro como poetas de cierto momento de introspección, evidentemente, Reverdí, que a mí además me parece un prosista extraordinario. Extraordinario. Cosa Es que- otro ejemplo que se nos ejemplo, había... un hombre muy inteligente. Extraordinario. Bueno, Reverdí es más profundo, entra más hondamente en el alma humana que Huidobro, que más bien era un espíritu superficial, ¿no? Pero en ese aspecto, como introspección. Pero en Huidobro hay una inteligencia poética, la construcción de Altazor y de la idea de la poesía como búsqueda de lo absoluto. Eso no aparece de ese modo Es cierto. creado, Es cierto. construido en Huidobro. Es cierto. Digo en Reverdí, En perdón. Reverdí, en Reverdí, sí. Pero, claro, es difícil decidirse por cuál de los dos. También creo que tú has hecho traducciones de Reverdí. De Reverdí ¿verdad? hice 3 con un trabajo infinito. Sí, es un poeta difícil. Muy difícil. Quien hizo buenas traducciones de él, pero eso es otro programa, fue César Moro. Hizo Sí, unas bueno, excelentes eso, un día traducciones. habría que hablar de Moro, ¿no? Esos, desde Un luego. peruano que Y estuvo en otro México. caso que se nos escapó de gran poeta y gran prosista es tu amigo André Breton. Ah, claro. Gran prosista. Bueno, en él quizá la prosa es más importante que la poesía. Pero volviendo a nuestra lengua, porque Sí, si no, claro. si nos vamos por Francia No, o no, por Inglaterra, nos esto perdemos. no va, nos perdemos o nos encontramos. Pero es otra conversación. Digamos que entre los poetas que me enseñaron, aparte de los mexicanos, pero eso es otra historia, hemos hablado de Huidobro, hemos hablado de Neruda. Para mí Neruda fue un descubrimiento extraordinario. ¿Qué libro es concretamente de Neruda? Porque eso quiero compararlo Bueno, con mira, lo imagínate para que mí mi fue- primera versión de Neruda fue lamentable. Yo tenía una prima, y esta prima un día me dijo, fíjate que tengo un novio chileno, un futbolista chileno, había venido a México un equipo de futbolistas chilenos, y mi prima me dijo, y es un enamorado de un poeta que se llama Neruda, y me leyó y me recitó, mi prima estaba enamorada de este chileno, este futbolista, un poema de Neruda, de aquellos poemas de 20 canciones de amor. Y una ¿Cómo se canción llama? desesperada. 20 poemas de amor. A mí me pareció lamentable aquello. Y me sigue pareciendo, me parece de un romanticismo, de una cursilería, de un sentimentalismo. Poesía de bar y de guitarra, ¿no? Pero después, muy poco tiempo después, en contemporáneos, gran Está disparando. admiración, Residencia en la Tierra. Claro. Fue una revelación. Unos poemas Claro. de Residencia Los en la 2 Tierra. tomos, ¿no? Y después, claro, leí los 2 tomos. Ah, Y extraordinario, ¿no? aquello para Sí, mí sí. fue el descubrimiento, no de otro mundo, sino de este mundo. Sí. Y realmente hay unos poemas en que la idea es muy clara, la madera, pero lo que está dentro de la madera, lo que está dentro del vino, toda Sí. esta idea de entrar en la materia. En la materia. Bueno, estos poemas Eso a mí es- me sorprendieron. Ah, sí, y me, Es el mismo camino que a mí me parece de orden milagroso, Sí. ¿no? Porque él llega a percibir condiciones de la materia cuando define el apio y le dice, oh huésped de corsé quebradizo. Sí, esto es Esto es entrar ya. Sí. Además, esta novedad habla de los objetos quitándole su falsa nobleza. Los poetas anteriores hablaban de los lirios, de Sí. las rosas, pero ninguno iba a hablar de la alcachofa o del apio Sí. o del, o del teléfono, ¿no? ¿Sí? O del vino que se riega. O del en vino los- que se riega. Sí. Y él habla de eso. Y además, frente a la poesía pura, dice la poesía impura. Todo esto para mí fue extraordinario. Hoy me he tendido junto a una joven pura, como a la orilla de un océano blanco, como en el centro de una ardiente estrella de lento espacio. De su mirada largamente verde, la luz caía como un agua seca, en transparentes y profundos círculos de fresca fuerza. Su pecho, como un fuego de 2 llamas, ardía en 2 regiones levantado, y en doble río llegaba a sus pies, grandes y claros.
Un clima de oro maduraba apenas las diurnas longitudes de su cuerpo, llenándolo de frutas extendidas y oculto fuego. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, 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 como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel al alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos como un sonido puro, como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo, solo, a veces, ataúdes sabela, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte como un zapato sin pie, como un traje sin hombre. Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo. Llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Sin embargo, sus pasos suenan y su vestido suena callado como un árbol. Yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo. Pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde y la mirada de la muerte es verde, con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos. La muerte está en la escoba. Es la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras. Vive tendida y de repente sopla. Sopla un sonido oscuro que hincha sábanas y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de almirante. Publiqué mi primer libro, se llama Raíz del Hombre, bastante malón, pero le mandé un ejemplar a Neruda. ¿Estaba ya Neruda aquí? No, vivía en España, era cónsul, y en eso estalló la guerra de España. Ah, en el 36. Estalló la guerra de España, y claro, en 37 fui a dar a Europa, y Pablo Neruda estaba en la estación de ferrocarril en París, esperándome. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me habló de Raíz del Hombre? Él en las memorias, aunque después nos peleamos por otras tonterías, por cosas muy importantes, pero que finalmente son menos importantes que la poesía, él, sin embargo, recuerda que fue uno de los primeros que habló de mí, y es verdad, uno de los primeros poetas que habló de mí fue Esto no lo sabía. fue Pablo, ¿sí? Y fuimos muy amigos. Cuando vino a México, al principio fuimos muy amigos. Después tuvimos una serie de dificultades, más bien de orden político y también de orden personal. Pero yo lo quise mucho y lo admiré. Y al final lo volví a ver. Un día mi mujer y yo, María José, estábamos en Londres, en un festival de poetas, y vivíamos en Cadogan Gardens. Y era un pequeño hotel, estábamos hospedados, Ungaretti, Ginsberg, este poeta John Berryman, varios poetas europeos y norteamericanos, y dos hispanoamericanos, Neruda y yo. Y no nos hablábamos, hacía 20 años que no nos hablábamos. Bajábamos las escaleras, María José y yo, y salió de pronto en un pasillo una mujer que yo reconocí inmediatamente, era Matilde Urrutia, la última mujer de Pablo, y me dijo, ¿tú eres Octavio? Le dije, ¿tú eres Matilde? Y me dijo, sí, y esta es María José.
nos reconocimos. Y entonces me dijo, ¿por qué no saludas a Pablo? Le dije, ¿tú crees que no me va a insultar, que me va a aceptar? Me dijo, te está esperando. Ah, qué Entonces bello, llegué ¿no? y Qué nos bello. abrazamos. Y realmente salí casi llorando, porque lo admiré y lo quise mucho, aparte de todo lo demás. Qué ¿no? satisfacción, ¿no? Sí, al final, y a los pocos, bueno, yo me regresé a México al poco tiempo, Pablo se quedó, luego fue embajador en París y recibió un libro suyo. Sus últimos años. Y la dedicatoria era muy conmovedora. Octavio, ¿qué haces? ¿Te quiere Pablo? Qué bien. Esto fue la última Qué bien. noticia que yo tuve de Qué Pablo. bien. Es que realmente es difícil hablar de él sin emocionarse. sin Sí, conmoverme, sí, claro. ¿no? Sí, ya que estamos hablando de esta época, no sé, lo interrumpo. No. De esta época de España, la generación del 27 en España, hay dos poetas de los que usted ha escrito ensayos que me parecen muy buenos, Guillén y Cernuda. Fueron dos maestros para mí, ya que hablamos de esto. Poetas que te sirven para vivir, algunos, y otros para escribir. Por ejemplo, yo creo que Lope te sirve para vivir, no solamente para escribir. Quevedo también. Hay otros poetas que te sirven nada más para escribir. Huidobro te sirve sobre todo para escribir. Jiménez te sirve sobre todo para escribir. En cambio, Machado te sirve para vivir y para pensar y para ser un poco mejor contigo mismo y con los demás. Bueno, en el caso de Guillén me sirvió mucho para escribir. Es un poeta de una perfección verbal extraordinaria y al mismo tiempo de una pureza, diríamos, de visión. Claro, es un maestro de rigor, es un maestro de exigencia y también que nos ofrece como modelo la perfección. Pero acaba uno respirando un ambiente enrarecido, no en el cántico, es decir, si se lee cántico tal como se editó en el año 38, creo, no, 38 no pudo ser, 37, la primera edición de cántico. La primera edición de cántico es anterior, creo que es de los años 20, es de Revista de Occidente. Después de eso hay la segunda edición, que creo que fue de México, o creo de que Buenos a esta es a la Aires, que yo me o refiero. de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Entonces, allí todavía está intacta y eficaz, esas condiciones están intactas y eficaces que tú anotas, pero después hay que reconocer que ha caído en un enrarecimiento de bueno, yo no diría que siempre da placer. Sí, siempre es un poeta admirable, pero yo también prefiero al primer Guillén. Pero ¿sabes por qué? Él tiene un poema que se llama Salvación de la Primavera. Bueno, yo diría que toda la poesía de Guillén es salvación de la realidad. Lo importante en Guillén no es que habla de los grandes sentimientos, aunque también habla de eso, o de las grandes pasiones, o de las grandes ideas, sino que quiere salvar la realidad de este momento. Salvar a la mesa, salvar este vaso vacío, que de pronto se va a llenar de agua o de vino, no importa, salvar las cosas que nos rodean. Salvación de la realidad. El balcón, los cristales, unos libros, la mesa. ¿Nada más esto? Sí, maravillas concretas. Material jubiloso, convierte en superficie, manifiesta sus átomos tristes, siempre invisibles. Y por un filo escueto, o al amor de una curva de asa, la energía de plenitud actúa. Energía o su gloria. En mi dominio luce, sin escándalo dentro de lo tan real, hoy lunes. Y ágil, humildemente, la materia apercibe gracia de aparición. Esto es cal, esto es mimbre. Y es de veras atmósfera diáfana de mañana, un alero, tejados, nubes allí, distancias. Hay una exaltación de lo cotidiano en Guillén, ¿no? Y esto me parece, claro, eso tiene que ver con el cubismo y con la generación ultraísta. Pero porque fíjate, es un cotidiano muy especial, es un cotidiano transparente y enmarcado en un espacio muy escogido. Sí, pero fíjate qué distinto. Digamos, en general los ultraístas tratan de convertir el vaso
en algo que ya no sea el vaso. Por ejemplo, Huidobro, Sí, sí, sí. el creacionismo, Sí. ¿no? En cambio, la conducta poética de Guillén es lo contrario. Hay que redimir al vaso de agua, pero no para cambiarlo en otra cosa, Para que sea vaso. sino para que realmente sea un vaso de agua. Sí, eso- Bueno, esto fue el cubismo en su buen momento. Es muy, Reducir eso es muy cierto. el Los objeto cuadros de a Juan sus Gris, elementos ¿no? Por ejemplo. esenciales. Sí, sí, Bueno, exacto. yo creo que a lo que más se parece, y por eso yo admiro muchísimo tanto a Guillén como a Juan Gris, es eso. Es esto, Se parece sí. a los dos en eso. Es la realidad tal cual, la realidad que nunca vemos porque nuestros ojos hemos olvidado la capacidad de ver, De ver. de asombrarnos con lo que es diario y de todos los días. Se me ocurre una comparación que resume un poco lo que has hablado en estos últimos minutos. Picasso sería comparable a Neruda y Juan Gris a Guillén en este aspecto, ¿no? Sí, nada más que Neruda no tenía, digamos, la habilidad Sí, sí, es cierto. de Sí, sí, Picasso, sí. ¿no? Picasso, La destreza. La destreza de Picasso. Sí, A mí lo sí, que me cierto, sorprende de Picasso es la destreza. Sí. Te Cómo advierto que- acude a toda suerte Yo de he escrito materias. ahora en esta exposición un prólogo para la... Pero a mí Picasso no es uno de los pintores que más No, a mí tampoco. tengo mí bastantes tampoco. reservas. A mí tampoco. sí, no. Me parece que en él a veces la destreza vence al artista. Sí. Es un poco el caso de Lope de Vega. Usted lo compara con Lope en ese Sí, prólogo, por ¿no? eso. Y pienso que las fallas de ambos son Sí. parte de la misma destreza, diríamos, seguridad. Le y falta la humildad de un Bonnard, por Sí. ejemplo, que se queda en 4 o 5 temas hasta lograr Exactamente, eso. la perfección, porque yo Exactamente. creo que ahí está la perfección. Claro. Ahora, en Bonnard hay sensualidad. Sí. Ahí sí hay lo que hay en Neruda, sensualidad. Sí, En sí. cambio, en Guillén, como en Juan Gris, hay el dibujo intelectual. El poeta que menos se parece a Guillén, y que también me tocó mucho por razones distintas, por razones opuestas, fue Cernuda. Cernuda. En Cernuda realmente descubrí algo muy importante. En primer lugar, la rebeldía. Yo nací una generación posterior y fui un rebelde. Quería ser rebelde. Y al mismo tiempo las ideas políticas, que eran en la forma en que la rebeldía se presentó para mi generación en los años 30, pronto me di cuenta que eran una nueva servidumbre. Y en cambio en La Cernuda peor, además. encontré algo que después también encontré en los surrealistas, pero que en Neruda lo encontré de un modo más directo y más simple, diríamos. Por una parte, el amor a la belleza, pero al mismo tiempo el amor a la propia verdad, a la verdad íntima. Y esto, en el caso del poeta, lo enfrenta al mundo. Y esto sí. para mí fue decisivo, ¿no? Yo leía Cernuda. a Cernuda en México, pues en 1936, imagínate, en la primera edición de La Realidad y el De Deseo. la realidad y el deseo. Y después, en España, en 1937, lo conocí. Pero apenas nos tratamos. Cuando estaba en México recibí una carta suya, él estaba en Londres, era el momento de la guerra, y hubo una larga correspondencia entre Cernuda y yo. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo muchas cartas de él, y fue una gran amistad, una amistad fundada, diríamos, en evidencias estéticas, pero también éticas. Y al cabo de los años, hablando con Luis Buñuel, le pregunté a Luis, le dije, Luis, ¿qué te llevó al surrealismo? Y me dijo, la moral, la ética. Sí, que bien, claro. Bueno, esto fue lo que también me llevó a mí Claro. al surrealismo. Sí. El mensaje estético del surrealismo me pareció menos importante que su intransigencia Que la actitud, en materia claro. política, Claro. en materia moral, Y en humana, materia personal. erótica y materia humana. Y esto fue Claro. lo que encontré en Neruda. Digo, en Sí, en Cernuda, Cernuda, lo sí. contrario de Neruda. Totalmente. Neruda es el contrario, es Sí. es la complacencia, Sí, la sí, falsa sí. la falsa rebeldía o la rebeldía convertida en institución. En cambio, en Cernuda es lo contrario. Ahí sí encontré una Y en especie esto de... fue él admirable. Absolutamente, ¿no? Por eso habla usted del Cernuda moralista, ¿no? A Sí. la manera de Nietzsche. Y Sí. que su poesía es una búsqueda de sí, Sí, mismo. y es un caso raro en la poesía española, sobre todo Yo en diría único, ¿no? único, esta obsesión por decir su verdad. Claro, hay muchos poemas de él que a veces son demasiado prosaicos en el mal sentido de la palabra. Sí, la es peor. decir, en el sentido de prosa escrita, no de prosa hablada. Sí, sí, sí. Pero
pero es un gran poeta y es un poeta en el cual, como en Baudelaire, como en ciertos poetas excepcionales, se juntan la vida y la obra. En ese texto de él, de biografía de un libro que yo encuentro magistral, esa pequeña Sí. nota autobiográfica de él, Sí. eso es inconcebible en un español. Sí, Es inconcebible Bueno, en un español. la Una frase- acción, una Sí. desnudez tan valerosa y tan inteligente. sí, porque además no se trata de defender sus preferencias sexuales, No. aunque eso sea para él haya sido fundamental. No, pues, Lo seguro. importante es su actitud, aunque eso era importante para él, lo importante para mí fue esta especie de lealtad con él mismo y con el lector. Cierto, Nunca le da cierto. clase al lector, pero tampoco busca la complicidad Sí, del lector. sí, ¿eh? cierto. Hay una... Cierto. en fin, y después el mito del poeta, en el sentido romántico de la palabra, reaparece en Cernuda. El poeta es un elegido de la fatalidad. Como decía Baudelaire, hay algunos poetas, él pensaba en Edgar Allan Poe, que llevan escrita en la frente la palabra desgracia. Bueno, Cernuda hubiera modificado, no hubiera dicho llevar escrita en la frente la palabra desgracia, pero otra palabra, no sé cuál. Tal vez deseo, ¿no? Deseo y verdad del deseo. Telarañas cuelgan de la razón en un paisaje de ceniza absorta. Ha pasado el huracán de amor, ya ningún pájaro queda, tampoco ninguna hoja. Todas van lejos como gotas de agua de un mar cuando se seca, cuando no hay ya lágrimas bastantes, porque alguien, cruel como un día de sol en primavera, con su sola presencia, ha dividido en dos un cuerpo. Ahora hace falta recoger los trozos de prudencia, aunque siempre nos falte alguno. Recoger la vida vacía y caminar esperando que lentamente se llene, si es posible, otra vez, como antes, de sueños desconocidos y deseos invisibles. Tú nada sabes de ello, tú estás allá, cruel como el día, esa luz que abraza estrechamente un triste muro, un muro, ¿no comprendes? Un muro frente al cual estoy solo. Yo escribí un poema, todavía vivía Cernuda, y una revista española de jóvenes me pidió un texto. Y yo, en lugar de escribir un texto sobre Cernuda, un texto crítico, después lo escribí cuando él murió, preferí escribir un poema. Y si a ustedes no les importa, se los voy a leer, porque No ese me poema importa. yo creo que define un poco Y viene muy mi idea de la poesía un poco, mi idea de Cernuda, pero también mi idea de lo que podría ser o debería ser un poeta moderno. Al principio digo, ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo. Cisne andaluz es Góngora. Tú no fuiste Góngora, Claro. el gran artífice, el gran poeta de la forma. Claro. Tampoco fuiste pájaro de lujo. ¿Por qué pájaro de lujo? En el poema que Huidobro escribió a la muerte de Apollinaire, lo llama pájaro de lujo de la poesía. Es decir, el avión, la forma, Sí. las técnicas modernas. El pájaro Sí. del lujo es el inventor. Sí. Apollinaire fue un inventor, Huidobro fue un inventor, fueron creadores como Rubén Darío, como Góngora. En cambio, Cernuda no fue un inventor, fue un poeta que vivió la poesía. Eso fue todo. Ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo. Pájaro por las alas, hombre por la tristeza. Una mitad de luz, otra de sombra, no separadas, confundidas, una sola substancia, vibración que se despliega en transparencia. Piedra de luna, más agua que piedra, río taciturno, más palabra que río, árbol por solitario, hombre por la palabra, verdad y error, una sola verdad, una sola palabra mortal. El poema es un poco largo y voy a leer la parte final. ¿Ese poema lo conoció Cernuda? Sí, de pronto digo, en un cuarto perdido, inmaculada la camisa única, correcto y desesperado, escribe el poeta
las palabras prohibidas, signos entrelazados en una página, basta de pronto como lecho de mar, abrazo de los 4 elementos, constelación del deseo y de la muerte, fija en el cielo cambiante del lenguaje, como el dibujo obscenamente puro, ardiendo en la pared decrépita. Después, al final, con letra clara, el poeta escribe sus verdades obscuras. Sí, bueno, esto es lo que... A mí me parece... Es maravilloso. Y también en su ensayo sobre Cernuda, dice que en su poesía Cernuda afirma con violencia el erotismo, pero a su lado, su contrario complementario, la soledad. O sea, Sí. es un poeta introspectivo, es un poeta solo, pero... Bueno, yo diría que la importancia de Cernuda no es solamente el erotismo. Después de todo, Es casi una anécdota. estamos llenos de poetas eróticos, sí. Admirables. Yo creo que como poeta erótico, Rubén Darío es muy superior Cierto, a Cernuda y también Neruda. A mí me parece que lo importante es la reivindicación del amor. Yo siempre he distinguido entre el amor, la sexualidad y el erotismo. La sexualidad es universal, es general. Es de la especie. Es de la especie y es no solamente de la especie, es de los animales y es de los vegetales, ¿no? Sí, sí. Es de la vida. Es Sí, decir, de la especie de cada reino, ¿no? La vida es sexualidad, porque la vida es perpetuación de la especie. Después los hombres hemos inventado otro dominio distinto, que es la sexualidad imaginaria, la sexualidad convertida en imagen y en ceremonia. Eso es el erotismo. Y en todas las sociedades, en todas las civilizaciones, ustedes van a encontrar fiestas eróticas, desde los primitivos hasta Nueva York o París o Londres. El erotismo adopta formas muy distintas y tiene como compases, diríamos, porque es una especie de melodía, por un lado la obsesión de la muerte, el miedo a la muerte, y por otro lado el placer y muerte. Y es una construcción imaginaria. El erotismo es siempre imaginario, es una creación de los hombres, es algo que no existía en la naturaleza y que los hombres hemos inventado, es histórico, diríamos. Incluso cada sociedad tiene un erotismo distinto, cada época tiene un erotismo distinto. Y después hay algo que no es sexualidad, pero que es sexualidad, que no es erotismo, pero que es erotismo y que es el amor. Y eso es distinto, eso es el reconocimiento de que estamos ligados a una persona única. Y esto tiene que ver con el alma. Esto lo inventaron los que descubrieron que los hombres tenían alma y que cada persona es una persona única. El ser erótico puede ser el amor con todo el mundo. En fin, las posibilidades pero son infinitas. el hombre amoroso y la mujer amorosa solamente con una persona. Es, en cierto modo, una especie de herejía frente a las religiones, porque trata de convertir a una persona perecedera en un ser inmortal. Y al mismo tiempo sabemos que el amor no es inmortal, nos amamos siempre a una persona que se va a morir y además nosotros nos vamos a morir. Claro. Es que el amor está ligado a la idea de la muerte de una persona única. Esa persona única es nuestro destino. Y esto yo creo que es la gran misión, quizá, si no es la gran misión, es una palabra estúpida realmente. Diríamos que el destino verdadero de cierto tipo de poetas es ese, hablar del amor, es decir, de esta idea de la persona única. Y al hablar del amor, hablamos siempre de algo que en el siglo XX parece una blasfemia, el alma. Yo creo que hay que reintroducir la idea del alma en el siglo XX. Y si la podemos reintroducir, lo haremos a través del amor. A lo largo de esta conversación nos ha acompañado silenciosamente Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Es el poeta del amor total, el natural y el sobrenatural. Oigamos la canción de la noche de los sentidos, que es luz espiritual.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.